programa muy especial porque invitamos a las Adelitas de este año, ¿verdad? Y de muchos años, pero por la primera vez los estamos reconociendo aquí en Un Buen Consejo. So this is a special program tonight, International Women's Month, to recognize our Adelitas, our women in action, our women that are bravo. Women that are doing things for our community. Sí. So welcome. We'll let others in as they come in, but right now we have Dr. Bindu Nayak, we have Marichui Avisar, and Lucy Garcia, and Alma Castillo. So bienvenidas. Vamos a empezar. Está en México, creo. ¿Sí? Está en México, Marichui. Sí, estoy en Puerto Vallarta. Oh, miren, pobrecita. Parecen las Adelitas, ¿verdad? So Marichui is joining us from Puerto Vallarta today. We told her that's what all the Adelitas deserve. Next time we'll all have to make it a trip together. That would be fun. Ok, amigos y amigas, vamos a empezar el programa de hoy con un buen consejo, aquí dándole la voz al doctor Chacón, que nos traiga el día con un buen consejo, y luego vamos a seguir con nuestras Adelitas. So we're going to let Dr. Chacón give us un buen consejo, and then we will begin with questions for our Adelitas. Okay, I think our community deserves to know a little bit more about you, so let's go ahead and go to Dr. Chacón. Dr. Chacón. Sí, un gran placer aquí estar con ustedes, con las Adelitas. Wow, Sí, ¿verdad? Bravo. Sí. Y pues caray, ¿verdad? Alguien, pues Marichui está en México y, ¿verdad? Y ustedes, pues estamos aquí en Wenatchee. Bueno, pues ni modo. Ni modo. Hay que gozar, ¿verdad? Aquí, allá y donde quiera, ¿verdad? Es, ¿verdad? El honor que ustedes, el privilegio que ustedes nos han dado a nosotros, ¿verdad? Por todo el trabajo, por esa pasión, ese enamoramiento que tienen ustedes por la comunidad, que es tan importante. Thank you, right? Thank you for all of you, for all that passion, all that love that you give, to our community, to our people, and to everybody, which is such a gift. And this is the reason why, las Adelitas are here with us, to share with us, your thoughts, de compartir con nosotros sus pensamientos, y también, ¿verdad? Esos deseos que tienen para mejorar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero por el momento creo que lo más importante, ¿verdad? Es la palabra, la voz de las Adelitas. Yes. Ok, so primeramente vamos a darle gracias a los patrocinadores de este programa, que son Chidam PUD, Molina Healthcare, Community Foundation of North Central Washington, Latino Community Fund, Group Health Foundation, Washington State Department of Health, Community Health Plan of Washington, Chelan Douglas Health District, Community Services Coalition, and Lower Valley Credit Union, y muchos más que nos apoyan, muchos más grupos y organizaciones, y también muchos individuos, tales como las Adelitas que están aquí por su trabajo. Entonces, les damos la bienvenida a las Adelitas. ¡Qué alegría verlas aquí! Welcome, Adelitas. We're so honored and happy to have you here. We want to go ahead and begin by listening to you. I think that the first thing we can do is do our first go around and just tell us your name and what organization you're with. And then we'll go make a second question would be to take us a little deeper into what you're doing. Okay, so your name, your organization, and then we'll, the next round, it'll be tell us a little bit more about the work that you're doing. So why don't we start
with Dr. Nayak, and I want to start with Dr. Nayak because we just got word today that Dr. Nayak is the new elected member of the Chilean Douglas Health District. So congratulations, Dr. Nayak. All right, bravo, bravo. Okay. And I'm very, very happy that I will be on the board with Alma. So that will be wonderful to work together. Thank you. Thank you. So tell us a little bit about just Dr. Nayak and who you work with. I'm an endocrinologist, physician at Confluence Health, and I am also the co-founder and co-chair of the Health Equity, Diversity, and Inclusion Council at Confluence Health. And this has allowed me to really promote health equity initiatives in our community. And I've had the pleasure of working with the Community Services Coalition, representing Confluence Health. And we're working on bringing more programs to really promote health to all members of our community. Muchas gracias. Dice la doctora que ella trabaja con la clínica Confluence y que también sirve en el comité de diversidad y equidad, y están buscando más programas para atraer a la comunidad, y está muy contenta también que es parte de la coalición de servicios comunitarios, y aquí está con nosotros. Bienvenida la doctora Nayak, bienvenida. Ahorita vamos a ir con nuestra gran maestra, Lucy García. Hey. Oh, hay que parar ahí. Sígale, por favor. That was the tune to Las Adelitas. There's actually a song for Las Adelitas. That'd be cool to listen to that. Can you, everybody hear me? Mm-hmm. Yes. Loud and clear. So I am honored to be here tonight. I am looking forward to meeting all of you and getting to know you guys a little bit better. I am a former Adelita for the year 2020. I am a school teacher. I've been in the schools for 27 years at Lewis and Clark Elementary, the dual language school for Wenatchee. And I've taught kinder through third grade, and I am currently the ESL reading specialist for our school. I'm a migrant bilingual facilitator, and I oversee programs at the after-school programs and any other needs that parents and students might need from our bilingual and migrant students. Bravo. La maestra Lucy García, ella fue una de las Adelitas del año 2020. Y entonces aquí está con nosotros, es un placer tenerla. Ella es maestra en la escuela Lewis and Clark, enseñando la lectura, fue maestra en el salón de clase y ahora enseña la lectura. Y también es facilitadora de programas migrantes bilingües, apoyando a los niños y las familias que tienen inglés como segundo idioma. Le damos la bienvenida a la maestra Lucy García, otra Adelita. Bravo, bravo. Yes. Okay. Y ahora vamos a continuar con Alma Castillo. Buenas tardes, mi nombre es Alma Castillo y yo trabajo para la organización o para la oficina Labor Industrias. My name is Alma Castillo and I work for Washington State Labor Industries. And I'm very excited to be with you all. I'm looking forward to working more with you. Espero poderlas conocer y trabajar más con cada una de ustedes. Es un privilegio ser parte de este grupo de café y participar con todos los programas, todo el excelente trabajo que están llevando a cabo. Muchas gracias, Tocaya. Y bienvenida. Y bravo a otra Adelita. ¡Hey! Gracias. Adelitas. Gracias. Okay. Las Adelitas, just a Dr. Chacon, there's a history for Las Adelitas. In Mexico, during the Mexican Revolution, a woman fought alongside the men. Okay, as you can see, here's an image of the woman with her gun straps, I think. Is that what it is? The gun strap? And so they not only helped as
cooks and nurses and everything else, but they were out in the field fighting, just like the men. And so they became known as Las Adelitas. And so that is why we chose to call our women, or active women in our community, Las Adelitas, and our calendars. This is the third year that we recognize women in Las Adelitas calendars, the third year. So we've got like 36 women we recognized and many more to come. And you are in those ranks. We're so proud, yes. And you need to know that this came about because we found a book recognizing women in North Central Washington, and there was no woman in there represented. And so we thought, oh my goodness, there's a big gap here. So that's where the idea was born. Okay, so we said, let's create a calendar and let's feature our women, our Adelita. So you are here making history, okay? And the intent of the calendars is that we will then make it into a book. Okay, there will be a book. Okay, so that's next. Yes. Okay. Yes. Are you still using the funds that you get from selling the calendars for scholarships? Yes. So we sell the calendars at $10 each as a fundraiser, and those funds go to the Saul Gallego Scholarship Fund, and we send students up to universities or Wenatchee Valley College, wherever they choose to go, with the funds that we raise. We have 2 Dreamer scholarships that we have added. So yeah, so that's what the funds go to. So great cause, celebrating great people, and for great purpose. So we're going to move on to Maria Elena Ramirez, or Ramirez de Áviles. Áviles de Ramirez, María Elena. Avilés de Ramírez, saludos. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este gran día. It's a great day today. Es muy bonito estar aquí con Alma, con Lucy, con Arlette, con Marichuy, con la doctora Nayak, con usted Jorge y con usted Alma. Estas Adelitas han hecho historia en Wenatchee. Y muchas personas están mirando todo lo que ellas hacen. Son el ejemplo de la comunidad para muchas mujeres que estamos trabajando. ¿Y quién no quisiera ser una Adelita? Todas nosotros quisiéramos hacer una Adelita como ustedes, porque ustedes han puesto mucho empeño, mucho trabajo, mucho tiempo para servir a toda la comunidad, cada una en diferentes áreas. Y yo estoy aquí pues para agradecerles y para decirles que en este momento a mí me toca la parte de ir a enseñar su calendario, ¿verdad que sí, Alma? Siempre que yo voy, yo les digo que dentro de nuestra comunidad existen muchas mujeres y hombres que trabajan con amor. Ustedes trabajan con amor, pasión por el mejoramiento de la familia, por su comunidad, por la nación, logrando metas inimaginables. Así es que es muy bonito tenerlas aquí. Yo las felicito. ¿Y quién no quiere ser una Adelita? Ustedes son un gran ejemplo, sigan así. Nosotros estamos muy contentas. Yo estoy muy contenta y yo pues trabajo aquí con café, con la señora Alma y con el doctor Jorge. Y es un placer estar aquí con ustedes. Es una maravilla tener mujeres tan trabajadoras y tan dedicadas a su trabajo. Muchas gracias, María Elena. So Maria Elena wanted to say that it's a joy and pleasure to be here, and looks forward to getting to meet all of you more on a personal level. And she says that right now her job as an Adelita is to go around sharing the calendar with people and letting them know about all the great work that everyone here is doing. So thank you, Maria Elena, great advocate in our community, great Adelita. Gracias, Alma, me gustaría invitarlas para si pueden acompañarnos este sábado, quien pueda. Vamos a estar haciendo un evento aquí en Café el sábado 2 de abril. Que vengan, yo voy a tener una mesa para ellas con los calendarios si quieren venir y estar con nosotros un ratito de 1 a 5 de la tarde. Son bienvenidas aquí a la casita de café. Okay, and like a great advocate, Maria Elena wants to take this opportunity to invite all of you to a vaccine clinic that we have going on at Café this Saturday, April 2nd, from 1 o'clock to 5 o'clock.
So you are all welcome to come. She's going to have an Adelita table set up where you can all come and be a part there, and people can get to know you at that on that day. So you don't have to come all day. You can just pop in for an hour or two or half an hour, whatever your schedule allows. So thank you for the invitation, Maria Elena. Okay. And now, vamos a con Marichuy. Now, everybody get ready. Put your bikinis on, your traje de baños. Vamos a ir a Puerto Vallarta a visitar a Marichuy. Marichuy, bienvenida. Gracias. No tengo muy buena conexión, pero ya, mi nombre es Marichuy Elvisa. Soy la coordinadora de diversidad y equidad para el Colegio de Wenatchee. Y también soy una coordinadora para Wenatchee for Immigrant Justice, y soy una cofundadora para Latinos Unidos Grand County. Okay, so Marichuy is wearing many hats. She's an equity and diversity and equity coordinator at Wenatchee Valley College. Is also a member of Wenatchee for Immigrant Justice, and a founder or co-founder of Latinos Unidos of Grand County. So doing a lot of work for our community. Thank you so much, Marichuy. That's why you're all here, Adelitas. Wow, amazing, all of you. Okay, vamos ahora enseguida con una joven, Arlette López Rodríguez. Bienvenida, Arlette. Gracias por invitarme. Pues me llamo Arlette. También tengo conexión un poco mala, so perdón if I freeze. My name's Arlette. I am currently a first-year student at Wenatchee Valley College, and I'm studying to get to major in early childhood education. So I'm also a classroom assistant for EPIC, preschool based in Rock Island, and I am also currently working with Café every Wednesday to host Un Buen Consejo as well, and I'm also a equity lead for the North Central Early Learning Collaborative. And, yeah. Gracias por tenerme aquí. Okay. Soy estudiante en el colegio de Wenatchee Valley, y también soy former scholarship recipient de Café del Sol Gallegos Scholarship. Todos estos fondos van a los estudiantes que están en su grado 12 en la high school. También soy asistente de estudiantes preescolar, y ahorita estoy trabajando con North Central Early Learning Collaborative como un lead de equidad. Gracias. Y un host del Buen Consejo cada miércoles. Gracias por Wow. Hey, gracias, Arlette. So, just really proud. Arlette also has a lot of background. Our youngest Adelita here, a Valley College, wants to go into early childhood education. She came up the ranks through Café to meetings with her family, with her mother, who is our ambassador to the Wenatchee City Council. And Arlette actually was a scholarship recipient for the Saul Gallego scholarships. And also Un Buen Consejo, we are here Monday, Wednesday, and Friday. Mondays and Fridays, Dr. Chacon and I, and Maria Elena is usually with us on Mondays. She and Dr. Chacon are the hosts on Mondays, and then Dr. Chacon and I on Fridays. But on Wednesdays is youth night, and we had a young man, Don Ramirez, who was our youth host on Wednesdays. And right now, Arlette has stepped in, and she's our youth host on Wednesdays. So join us on Wednesdays to hear the youth's perspective on what's going on with COVID and what's going on with our community. So Arlette, congratulations, and thank you for all the work you're doing. Not only that, but she ran to be a school board member. Unfortunately, she did not make it when she lost a big loss with not having her elected. But that is just the beginning. I know I'm going to see Arlette as a school board member or city council member. There is an
commissioner right now, so who knows? El presidente de los Estados Unidos. Eso sí no hay duda. Okay, so again, we're all very proud of all of you here. So the time is going to go by really fast. It's already 7:20. So I think we'll do one more round. And I think if each of you can focus on your greatest accomplishments, or maybe what got you to do the work that you're doing. You know, share with us what you think will motivate other young women out there that are striving to be adelitas and they want to feel like they're contributing to their community. So what would be your message? What are some things that you are very proud of, or, you know, kind of share with us whatever your heart tells you to share at this moment, okay? And I'll open it up to whoever is ready. I can go ahead. I think I would say to any other young women out here in our community to not be afraid to step up and ask questions. I think everything starts with a question and leads to any question of authority or feelings of empowerment. If you think you know what's right and you have a drive or motivation to do what you love to do, I think it'll lead you down a good path. And as long as you have your heart in the right place and drive to do what's best for your community, I think you'll make it to great places, whether you're on a calendar or not. Okay, that's great. You're actually giving us el buen consejo, ¿verdad? So, Arlette les está diciendo a todas las jóvenes que sigan su corazón, que sigan su pasión, que no se queden atrás, que hagan las preguntas que necesitan hacer y sigan adelante, sigan adelante. Thank you, Arlette. Muchas gracias. Okay. I think I can go next if Yes. unless there's someone else that is ready to go. Go ahead, Tocaya. So I'd like to share that I feel so passionate about serving my community, and me da mucha pasión y mucho orgullo servir a mi comunidad, a la gente hispana. Y quiero decirles que personas como ustedes me impactaron a mí cuando yo estaba en el 7º y 8º grado. I want to share that when I was in 7th and 8th grade, individuals like yourselves came to my school and they talked to us in the classroom about getting an education, about staying in school. Back then there was so many dropouts. They were talking to us about staying in school. En aquel tiempo muchos jovencitos no se graduaban, se salían de la escuela. Entonces nos estaban hablando de graduarnos. And I want to say that people like this team impacted my life to be where I am today. So I thank you all for all the work that you guys do every day, and that we never forget where we came from and not remember our past with sadness. No recordar nuestro pasado con tristeza, porque muchas veces tenemos una historia triste que contar, sino tomar esas experiencias para ayudar a otros sabiendo lo que pasan y ser motivación y ser apoyo. Y me da mucho orgullo poder en cada evento apoyar o ayudar a alguien que necesita ayuda. En veces no tiene que ser ni siquiera directamente con el trabajo de labor industrias, pero me encanta poder ayudar a alguien de cualquier manera que pueda ayudarles. Y gracias por este tiempo. Muchas gracias, Tocaya. Muchas gracias. Ustedes hasta me están haciendo llorar con sus palabras. You're making, you know, it feels so, it's so touching and so beautiful what all of you are saying. Yes, thank you. And I feel it too. I'm very excited for this group. Gracias por todo su trabajo de todos ustedes. También yo, Dr. Chacón, estoy súper emocionada cuando Arlette habla. It's like so beautiful, Arlette. You're estás tan jovencita. Sí, mucho que enseñar y todas podemos impactar a tanto hombres y mujeres, pero qué bien que impactemos a la siguiente generación. Así es, así es. Ok, vamos adelante. ¿Quién sigue? Marichuy. Vamos a Puerto Vallarta.
I can go ahead. Okay. Okay. So I would say that I feel like I'm most proud of working on diversity and inclusion at Confluence Health, and the work that we started there in 2018 really has made it a more inclusive culture than it used to be. And we also started looking at health equity and finding where health disparities are happening. And what really motivated me in the last couple of years was seeing how COVID-19 really, we saw right in front of our eyes how it disproportionately affected the Latino community here and in so many places. And then in 2020 with the national focus on racism, I've always wanted to strive to make Wenatchee a more inclusive place. And that is something that I think that we can accomplish. And I also want to focus on the health aspects of racism, which is health disparities and how there's so many areas where people are getting unequal care. So there's so much work to be done, and I think that we can definitely change things, and is what has motivated me. Thank you, Dr. Nayak. La doctora dijo que lo que la ha motivado es su trabajo con igualdad y equidad y inclusión, y que ha hecho mucho trabajo con eso y quiere lo mejor para la comunidad. También el enfoque que se ha hecho contra el racismo, también ese trabajo. Y entonces, se me olvida que tanto dijo de lo demás. Oh, sí, de la salud, que hay muchas, ¿cómo se dicen? Inequidades en la salud de nuestra gente. Y también quiere trabajar para mejorar eso, porque nuestra gente ha sido muy impactada negativamente en muchas maneras con la salud. So, hay mucho trabajo que hacer y es lo que la motiva a ella. Entonces, gracias, Dr. Nayak. Sí. Entonces, seguimos adelante con Lucy García. Bueno, pues yo también, igual como Arlette y Alma, cuando llegué aquí a Wenatchee, cuando mi familia llegó aquí a Wenatchee, yo llegué a la secundaria. También había mucha gente que nos ayudó a establecernos aquí en este pueblo, y también vi pues de que faltaba muchos recursos para las personas que hablaban español. Me encontraba yo de niña de 12 años, 13 años, traduciendo a extraños en las tiendas, en las oficinas, y también en la escuela no había maestros latinos, no había maestros que hablaban español, y pues yo siempre he querido ser maestra para enseñar clase, pero lo que pasó también es que no nomás estaba enseñando clase cuando empecé a ser maestra, sino que también estaba ayudando a los padres a enseñarles a cómo pueden involucrarse en las escuelas, ayudar a los maestros, ayudar a los niños, y qué se puede hacer cuando los padres trabajan hasta muy tarde, y cómo también otras maneras que puedan ayudar, y también vi mucho pues ¿cómo se dice? Disparity en lo que la manera que los papás hispanos podían ayudar a sus hijos, porque todo era inglés en aquel entonces. Entonces, cuando yo empecé a dar clases, empezamos con los programas bilingües en las escuelas donde se estaban dando las instrucciones en español, las lecciones en español. El distrito empezó a recurrir a maestros que hablaban en español para mejorar los programas bilingües, y entonces así empezamos a ver que entre más español había en las escuelas, más los padres venían a las escuelas, más ayudaban, y miramos el efecto de que los estudiantes avanzaban más cuando había ese apoyo de casa.
y por eso pues me ha dedicado a ayudar a las familias migrantes y bilingües. So basically, I was saying that when my family moved here to Wenatchee, I was young and I saw that there was not a lot of resources for the Latino community, for people that were in the basic public, were going out and about trying to do their business. And so I found myself at 12, 13 years old translating for strangers at stores, at offices, at the doctor's office. And so I noticed too that at school, as a middle schooler, there weren't a lot of Latinos or teachers that spoke Spanish, or I noticed that the Latinos parents did not come to parent conference. They did not participate in family functions or come to school because of the language barriers. And there was a big disparity between Latino families helping their students with schoolwork and communicating and, just supporting their students and their children at schools because they did not speak English. And so when I became a teacher at Lewis and Clark Elementary, the district was in the move of starting their bilingual programs and hiring teachers that were Spanish speaking to enforce their bilingual programs. And that's when I started, along with my famous principal, Mr. Alfonso Lopez, we started involving more parents. We started learning how can parents that work in the orchards or they have worked long hours, how can they come and help, or how can they can support that? Sorry, my dog's up here. Hey, Capone, down. Sorry, Capone, bájate por favor. Bajo, bajo. No. He wants to say something. Yeah, Capone's bilingual. And so so then we started teaching parents when can they come, advocating for their students, being more involved, coming to night little classes of teaching them how they can help at home with schoolwork, or if they can't come to parent conference, they need to do a phone conference, or write to the teacher or do on a phone call. So and not to be afraid to ask for interpreting or translators. And so little did I know that my whole passion was always to teach children, but when I started working, it became more of a also how to help bilingual migrant families be more successful at school, because we saw that once we started getting parents involved and teaching them and working with them, we saw that students' grades were on the rise. And we were also national Title I school, because we had met the achievement gap between bilingual students and non-bilingual students. The testing gap, we had met that gap. And so our bilingual students were performing the same as any other student in the district. Thank you, Lucy. Yeah, so love all the passion. You can see we have Adelitas here, passion for health and equity, education for children. Let's go on to Marichuy. Let's go to Puerto Vallarta again. I feel the heat. Yeah, so al igual que muchas de las Adelitas, algo que a mí me apasionó hacer parte es inmigración y la injusticia. Varios de mi familia y seres cercanos es algo que han sido afectado. So yo me involucré para eso, para darles una voz, para ayudar a las familias que se quedan cuando un familiar es deportado, o hay asistencia con fondos, y eso es algo que los inmigrantes en nuestra comunidad, especialmente en el condado donde vivo, Grant County, es uno de los condados con más deportación, y siento que es algo que me sentí
¿cómo se dice? Like, quería ser la voz para ellos, quería ser, ayudarles, y desde muy chica siempre como, siempre he estado dar a mi comunidad, ayudar a mi comunidad de una forma u otra, y creo que eso es algo que, por eso estoy en Wenatchee for American Justice y Latinos Unidos, para ser la voz de los inmigrantes y de la comunidad latina, y seguir ayudando, a nuestra raza. Eso siempre me ha apasionado, ayudar, hoy por ti, mañana por mí, pero yo siempre, siempre es por ellos. Y yo siempre, para mí, yo siempre reconozco que para mí es un privilegio haber nacido en Estados Unidos. Yo tengo muchas, formas, y obviamente es un privilegio que otros de mi familia no tienen, de hecho casi somos las únicas, mis hermanas y yo. Es un privilegio que lo uso para el bien, para ayudar a mi familia, para ser la voz y seguir educando. Y es lo que me apasiona, ayudar, y en lo que pueda, siempre desde chiquita mi papá me decía que era metiche, pero no, era porque quería ayudar a la gente, siempre, de una forma u otra, y poco a poco, hasta, y también es un privilegio que mi familia me apoya en todo esto, somos la voz, que podemos ayudar en nuestra comunidad, lo hacemos en familia, y eso es algo que para mí es muy, muy grande, porque es algo que estamos haciendo en familia, ayudar a nuestra comunidad, en nuestro prójimo. Muy hermoso. Muchas gracias, Marichuy. So, my goodness, you can see why we're all here. Estamos todos aquí. Me gustaría recapitular todo, pero hay mucha información y ya se nos está acabando el tiempo. Pero el enfoque de Marichuy fue para ayudar a los inmigrantes, ¿verdad? De ayudar. Qué bonito. Muchas gracias. Y ya se nos llegó el fin de la hora, pero María Elena, me gustaría que usted de nuevo, ¿por qué está con café? Y si nos quiere decir un poquito de qué la llamó a usted, ¿qué es su llamada? Bueno, yo llegué con café así rapidito cuando estaba dando el estímulo a algunos de las personas, estaban dando desempleo a las personas pues que se quedaron en lo que viene siendo sin trabajo, y muchas de esas personas no estaban recibiendo ni estímulo ni desempleo, y había una necesidad grande aquí en la comunidad para poder dejarles saber que había ayuda para toda nuestra comunidad, que no podía tener ni el estímulo ni tampoco el desempleo. Estuve mirando que la necesidad es muy grande. Tenemos una de las cosas, como dice Marichuy, cuando estaba pequeña me decía mi mamá, tú hablas mucho, you tac, 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 pero hay que hablar y también ayudar, y hay que motivar a las personas que están a nuestro alrededor. Primero, informándoles lo que está ahí para ellos. Aquí en Café siempre les informamos la importancia de cada persona, el valor humano, y que si tienen una necesidad, si necesitan ayuda en su casa, con su familia. En este caso, nosotros hicimos lo que era lo de la vacuna, después de lo que hicimos de ayudar a las otras personas con el dinero que hubo de los fondos que no pudieron recibir. Empezamos a trabajar con lo de la vacuna, y la gente nos empezó a tener confianza porque tuvimos una muy bonita conexión, porque estuvimos ayudando a padres, a abuelos, a hijos, a hermanos, y hicimos una familia. Aquí en Café yo siento que soy parte de su familia. Yo me siento que puedo ayudar a esos rinconcitos donde todavía no se llega ciertas informaciones y ciertas ayudas, que nosotros podemos ayudar aquí, como vacunarse, como a veces que necesitan dinero para renta, darles un número de teléfono y no lo tenían, necesitan comida, vienen y piden aquí comida, y nosotros tenemos la manera de ayudarles. Ciertas cositas que todavía mucha gente no tiene la confianza de venir a pedir, especialmente nosotros los latinos. Muchas veces no lo hacemos, nos quedamos callados, y esas voces se quedan ahí nada más. Si todas ustedes fueron Adelitas en este año, el más difícil, este año 2020, 2021, 2022, ustedes siempre van a ser recordadas, y mi motivación es siempre ser una Adelita para, así como ustedes, ayudar a la comunidad, y así como ustedes ser un ejemplo, también yo quiero dejar una semillita aquí en Café cuando el día de mañana pasen estos años, pase este tiempo difícil, y este año fue muy importante porque fue único.
a Sí. todos nos movió. Muchas gracias, María Elena. Entonces, no hay palabras más de que decirles muchas gracias a todas ustedes por todo lo que están haciendo, lo que han hecho, lo que están haciendo y sabemos que lo que van a seguir haciendo. Ok, las vamos a tener aquí en el corazón por todo lo que hacen por nuestra comunidad. We are so thankful for all the work that you have done, for all that you are doing, and for all the work that we know you continue to do. It's been an honor visiting with you today. I'm going to have Dr. Chacon just say some closing words, and then we will be done with our program for today. And it won't be the last time we call on you, okay? Because there's so much to share. Okay. Seguro. Lo que hacen las Adelitas es historia. Mano a mano con Dolores Huerta. Mujeres excepcionales. Diciendo y gritando en voz alta. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bravo, bravo, bravo. Gracias, doctor Chacón. Siempre me gusta el entusiasmo de él, ¿verdad? Sí. Entonces, gran amigas, gran Adelitas, cada una de ustedes, muchísimas gracias. Thank you for joining us today. It is an honor to have you with us today, and we thank you for all the work, everything you do for our communities. We will be inviting you back again because I know there's so much that you can share with us. This is just a tiny snippet so people can get to know you and some of the work that you're doing, but we will have you back on. Muchas gracias. Les damos gracias a Chilean PUD, Molina Healthcare, Community Foundation of North Central Washington, Latino Community Fund, Group Health Foundation, Washington State Department of Health, Community Health Plan of Washington, Chilean Douglas Health District, Community Services Coalition, and Lower Valley Credit Union, and many organizations, as well as many individuals that support us here to make this program a reality. And thank you all for all the work to our communities. Bravo las Adelitas, bravo, bravo, bravo. Okay, amigas, good night, thank you. We love you and have a great week. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you so much. Yes. Goodbye. Bye.